Buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo en este momento las 10:30 horas del día 19 de mayo de 2017, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día del asunto a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, el magistrado Martín Silva Vázquez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales identificado con la clave TEQ-RAP-JLD-10-2017, promovido por Magdiel Hernández Tinajero, precisado en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración la propuesta. De estar de acuerdo, a favor de manifestarlo. Por favor, de acuerdo. Pido ahora a la secretaria Mónica Tobar Piña de cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-RA-JLD-10-2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Magistrada presidenta, magistrados, previa autorización de ustedes, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio local de derechos político-electorales 10 del 2017. El juicio fue promovido por Magdiel Hernández Tinajero, quien contravierte el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitido el 5 de abril del año en curso, en cumplimiento a la sentencia TEQ-RAP-JLD 10-2016, dictada por este órgano jurisdiccional. En dicho acuerdo se da respuesta negativa a las peticiones formuladas por el actor de que se le otorgue el pago de una indemnización por motivo de la conclusión anticipada como consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro, por considerarse prescrito su derecho para reclamar dicho pago en los términos del manual de prestaciones de ese organismo. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo mencionado, aunque por razones distintas a las que ahí se exponen, en cuanto a que está prescrito el derecho a demandar el pago de una indemnización por terminación anticipada de su encargo. Del manual de prestaciones se advierte que no existe en este ninguna disposición en relación al plazo que tienen los funcionarios del Instituto Electoral para ejercer las acciones legales conducentes para demandar los derechos que en su concepto son generados en su empleo o encargo. Sin embargo, en el manual se contempla una remisión expresa a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Por su parte, el artículo 1 de la mencionada ley establece que sus normas son aplicables a los órganos con autonomía constitucional, como lo es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en términos del artículo 32 de la Constitución local, por lo que se estima aplicable al caso. En cuanto al tema de la prescripción, la mencionada ley, en su artículo 152, prevé que las acciones que nazcan de esta ley en los nombramientos otorgados en favor de los trabajadores, de los convenios, de las condiciones generales de trabajo y demás acuerdos favorables a los trabajadores prescribirán en 1 año. Considerando que el actor concluyó el encargo de consejero electoral el 30 de septiembre del 2014, a la fecha en que formuló sus peticiones de pago, ha transcurrido en exceso el plazo de 1 año previsto en la ley para ejercitar su acción, por lo que es concluyente que ha prescrito. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Magistrados, está a su consideración el proyecto. ¿Existe alguna intervención? Adelante. Muy breve, magistrada. Bien, pues este es uno de los asuntos que nos ha correspondido conocer por virtud de una sentencia de Sala Monterrey que establece que los cuestionamientos derivados del ejercicio del cargo de consejero, estén en función o no, corresponden a este tribunal electoral. Este criterio que, no ha sido totalmente compartido por Sala Superior, porque ahora ha dicho que, por ejemplo, en el caso de los regidores, que ya están
fuera de las funciones le corresponde a otros ámbitos, no necesariamente el electoral. No obstante eso, que se acaba de resolver por sala superior apenas el 28 de marzo, y lo cual también genera muchos problemas acerca de quién es el órgano titular para la competencia de este tipo de asuntos, pues lo cierto es que nosotros estamos conociendo de este asunto nuevamente por lo que resolvió Sala Monterrey en el JDC 2 del 2017. Es una sentencia firme que no ha sido revocada y nos ha instruido para que conozcamos de este tipo de asuntos. La cuestión es que plantea diferentes desafíos. Uno es cuál es la fuente jurídica que regula los derechos existentes o no, fundados o no, de los exconsejeros. Y por ende, una vez que se determina cuáles son las fuentes, determinar también pues cuáles son los requisitos para ejercer esas acciones. Y entonces la problemática surge porque se combinan leyes electorales con leyes laborales. Y esto es así debido a que el propio manual que aprobó el Instituto Electoral en su momento remite como norma supletoria las leyes laborales, ¿no? Específicamente la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. El manual en sí no dice en qué plazo prescriben las acciones que se pudieran ejercer con motivo del cargo, ni dice cuándo ni bajo qué condiciones, pero sí nos remite a esa ley supletoria, y la ley supletoria dice que es 1 año. Entonces lo único que hay que hacer es computar a partir de que se deja de ocupar el cargo a la fecha en que se hace la primera gestión, o a la fecha en que se hace la demanda, o a la fecha en que la propia autoridad, según dice el artículo 147 de la ley, si mal no recuerdo, ha reconocido el pago o la deuda que tiene con el trabajador. En el caso, haciendo el cómputo, nos percatamos, y esto no hay otra constancia en autos que demuestre lo contrario, que ha transcurrido más de ese año, de tal manera que pues no es dable aplicar el plazo de 4 días que establece en la Ley de Medios de Impugnación, porque serían demasiado pocos para un aspecto laboral, aunque sea de un funcionario electoral, pero tampoco es posible aplicar el de 5 años, porque, como se explica en la cuenta y en el proyecto, pues el de 5 años está diseñado para el procedimiento administrativo sancionador, es decir, para el régimen de responsabilidades administrativas en materia electoral, que es una cuestión totalmente ajena al régimen del derecho laboral o burocrático o del servidor público del que estamos aquí analizando. Por esa razón considero que no es necesario analizar más argumentos, porque una vez que no se da un presupuesto de la acción, que es el plazo, pues es imposible entrar al análisis del derecho sustancial, es decir, si existe o no el deber de estudiar la indemnización o no. Ese es el proyecto que estoy sometiendo a su consideración para confirmar la resolución impugnada, aunque por las razones aquí expuestas, debido a que el Instituto Electoral consideraba que eran 4 días, cuando desde nuestra perspectiva es la de 1 año. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, ¿habrá alguna intervención? Bien, por mi parte simplemente manifiesto que estoy con el proyecto que presenta el magistrado Guerrero, que me parece muy interesante la forma en la que se hace referencia al ejercicio de la acción. Coincido con que debe confirmarse el acuerdo, simplemente manifiesto un voto razonado, derivado de tratarse de un juicio local de derechos político-electorales, como se ha hecho en todos los supuestos desde el nacimiento del mismo, y por otra parte concurrente en razón de que, si bien coincido con esta estructura argumentativa, me parece que en congruencia con lo que he sostenido en voto particular en el expediente JLD 10 de 2016, que finalmente no se contrapone a lo que argumenta el magistrado, se refiere y en referencia a una resolución de sala superior, considero que, dada la reforma constitucional, entro al estudio refiero al estudio del derecho sustancial. Entonces simplemente manifiesto este voto razonado y manifiesto este voto concurrente. ¿Habrá alguna otra participación? De no haberla, pido secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Reitero la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor del proyecto, manifestando el voto razonado y el concurrente. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TQ-RAP-JLD
10/2017 fue aprobado por unanimidad con voto concurrente y razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuentas se resuelve. Único. Se confirma la resolución impugnada debido a que está prescrito el derecho del actor para ejercitar la acción de pago de una indemnización por motivo de la conclusión del cargo de consejero electoral del Instituto de Querétaro, en términos de lo expuesto en el cuerpo de este fallo. Secretario General de Acuerdos, informes y conforme al orden del día, ¿existe algún otro asunto a tratar? Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta manera, siendo en este momento las 10:40 horas, damos por concluida la sesión. Agradecemos a todas y a todos su asistencia.